Ahora vamos a ver el estudio de la acción general de los fármacos, lo cual se llama farmacodinamia. La farmacodinamia es la parte de la farmacología que se encarga de estudiar el mecanismo de acción de los fármacos. Básicamente, lo que hacen los fármacos es estimular o inhibir acciones propias de las células. Para que esto se logre, los fármacos tienen afinidad con las células a partir de receptores específicos de la misma célula, es decir, macromoléculas celulares de señalización química entre las células y dentro de las células. El cambio en la función celular se va a dar cuando el fármaco se une a estas macromoléculas. Los receptores la mayoría de las veces están formados por proteínas y se pueden encontrar en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo de la célula. Para que el fármaco se una al receptor, este debe de tener afinidad por los receptores de las membranas o de dentro del fármaco. Si no hay afinidad, no va a haber unión y no se va a realizar la función del fármaco. La unión del fármaco y el receptor es un proceso químico, una reacción química. Por lo tanto, puede haber reacciones reversibles, pero puede darse el caso también de que haya reacciones químicas irreversibles y estas pueden producirse en los fármacos, es decir, la mayoría de las veces la unión fármaco-receptor es reversible, pero puede ser que no lo sea. Los fármacos actúan o inhiben pues las funciones celulares o algunas funciones celulares, y esto se logra modificando el flujo de iones que entra o sale a través de la membrana, cambiando la actividad de una enzima o modificando la producción o la liberación de proteínas por la célula. Entonces podemos decir que el receptor primero se va a unir al fármaco y después va a sufrir una modificación que produce una respuesta. Aunque en muchas ocasiones la unión de un fármaco y un receptor no va a provocar ninguna respuesta, aunque en la mayoría de las veces al ocupar al receptor inhibe la capacidad del receptor de ligarse con algún fármaco o con alguna sustancia endógena que sí despertaría una respuesta, es decir, bloquea la respuesta del fármaco sin necesidad de que ésta aparezca o desaparezca. Entonces podemos decir que las moléculas, por ejemplo los fármacos, hormonas o neurotransmisores que se unen a receptores se denominan ligandos. Además que la unión del ligando con el receptor puede ser específica y puede ser reversible o irreversible. Que un ligando puede activar o inactivar al receptor. A su vez, la activación puede incrementar o reducir la actividad de una determinada función que ya existía en la célula. Además, cada ligando puede interactuar con muchos subtipos de receptores y muy pocos fármacos, si es que existe alguno, son absolutamente específicos para un receptor o un subtipo de receptor concreto. La mayoría presentan una relativa selectividad, es decir, actúan con mayor fuerza en algún receptor o grupo de receptores y con menor fuerza en otro grupo. Sin embargo, todos actúan con varios receptores. La selectividad es el grado en el que el fármaco actúa sobre un sitio dado en relación con otros sitios, es decir, con un receptor en relación con otros receptores, y depende en gran medida de la unión físico-química del fármaco a los receptores celulares. El fármaco debe de modificar la molécula en la forma necesaria para producir un efecto o una acción farmacológica. Este efecto se logra si hay una afinidad entre el fármaco y la molécula. Se denomina eficacia a la capacidad de un fármaco de modificar los procesos de respuesta celular y desencadenar una respuesta biológica. Después de unirse a un receptor, si no desencadena ninguna respuesta, estamos hablando ante un antagonista. Por otro lado, estamos hablando de un agonismo
Cuando el fármaco se une a la sustancia al receptor de la célula y produce la misma función que el neurotransmisor endógeno. La curva dosis-respuesta es la relación que existe entre la concentración de un fármaco con la respuesta que éste puede crear. En otras palabras, muchas veces al ir aumentando la dosis del fármaco, la respuesta va aumentando en la misma proporción, o bien puede aumentar más que la proporción del aumento del fármaco, o bien puede aumentar más lentamente. Esa relación entre el aumento de la función y el aumento de la dosificación es lo que conocemos como dosis-respuesta. Para entender un poco mejor, definiremos dosis, que es la cantidad de medicamento que se administra en una sola toma. Es la concentración del fármaco en la sustancia activa. Efecto son los cambios en el organismo como consecuencia de la administración de las dosis. Y respuesta es el efecto producido en el organismo a consecuencia de la dosis administrada. Para entender qué son los receptores de membrana, el primer punto importante es el estudio de la transducción de señales en la comunicación celular, la cual es necesaria para regular y codificar las diferentes funciones fisiológicas. Las células se comunican por sustancias químicas llamadas mensajeros primarios, los cuales de forma general pueden agruparse en 4 tipos principales. Los primeros son los neurotransmisores, que son moléculas de señalización utilizados por el sistema nervioso para comunicar entre sí sus distintas estructuras o comunicarse con los órganos periféricos. Es decir, con esto se comunica una neurona con otra, el órgano sensitivo con la neurona con un órgano motor y la neurona con una glándula de secreción. Las hormonas, que son moléculas de señalización formadas por las glándulas endócrinas, que regulan gran parte de la función fisiológica ejercida por distintos órganos. Esto lo hacen a través de ciclos vitales, como el ciclo circadiano, el ciclo de la reproducción, el ciclo del crecimiento, etc. El factor de crecimiento, que son moléculas de señalización por lo general asociados al control de la proliferación, diferenciación y muerte celular. Y las citoquinas, que son moléculas de señalización implicadas en el control de la inmunidad del organismo frente a agentes extraños como virus, bacterias, parásitos o los propios cánceres. De los límites que definen los tipos de señal, a veces no están demasiado claros, ya que se conocen ejemplos de sustancias como neurotransmisores que pueden actuar también como hormonas, dependiendo de la concentración y de la célula diana, es decir, la célula donde van a actuar. De igual manera, algunas hormonas en ocasiones se comportan como al factor de crecimiento. Para que una molécula sea reconocida por la célula diana, se necesita de la presencia de una molécula receptora que pueda modificar su actividad biológica al interaccionar con la señal. Las moléculas receptoras o receptores se clasifican en 2 tipos principales dependiendo de la naturaleza química del ligando o señal. Así, si la señal o ligando es de naturaleza liposoluble, podrán atravesar la membrana plasmática sin mucha dificultad e interaccionar con los receptores intracelulares. Este tipo de receptores también se llama receptores nucleares porque la mayoría se encuentran en el núcleo de la célula. Por el contrario, si la señal es de naturaleza hidrosoluble, dado que no podrá atravesar la membrana plasmática, necesita de la existencia de receptores asociados a la membrana plasmática. La activación del receptor por el ligando promueve en la mayoría de los casos la formación de moléculas transductoras de señal que reciben el nombre de segundos mensajeros. Estas moléculas son las responsables
de activar los procesos biológicos en las células diana mediante la activación de rutas de transducción específicas que en último término también modifican la expresión de grupos de genes. A este tipo de receptores se les denomina receptores extracelulares. Básicamente vamos a encontrar 4 tipos de receptores: los receptores inotrópicos, los receptores metabotrópicos, los receptores asociados a tirosina quinasa citosólico y los receptores con actividad enzimática intrínseca. Son receptores de membrana que están acoplados directamente a un canal iónico. Se trata de complejos macromoleculares de gran tamaño. La interacción con el fármaco genera la apertura o el cierre del canal y se llaman también receptores inotrópicos. Se dividen en 3 grandes grupos o superfamilias. Los receptores inotrópicos nicotinoides, que incluyen al receptor nicotínico de acetilcolina, los receptores GABA A y GABA C, el receptor de glicina y los receptores de serotonina. Los receptores inotrópicos de glutamato aspartato y los receptores inotrópicos purinérgicos, también llamados P2X. Este tipo de receptores actúa en la transformación sináptica, originando una respuesta en fracción de segundos. Los receptores acoplados a la proteína G son más abundantes en el cuerpo humano y están implicados en múltiples procesos importantes como en la vista, el olfato y la neurotransmisión. Con frecuencia, la unión del fármaco a este receptor origina segundos mensajeros, que son moléculas de señalización que transmiten la información facilitada por el primer mensajero, es decir, el fármaco, a los efectores citoplasmáticos o produce la activación de canales iónicos a través de los cuales se obtiene una respuesta farmacológica. Existen isoformas de proteína G y de la activación de unas u otras depende la respuesta. Una de las grandes clases de las familias de receptores acoplados a proteína G es el grupo de receptores adrenérgicos beta. Receptores con actividad enzimática. La unión del ligando al receptor produce una señal que es transmitida al medio intercelular. Esta señal produce a su vez la activación de proteínas y se produce una activación enzimática. El grupo más importante de estos receptores lo constituye la familia de receptores con actividad tirosina sinasa. Un receptor de este tipo lo es el receptor para la insulina. Los receptores intracelulares se encuentran en el citoplasma. Cuando se une el ligando, se traslada al núcleo para unirse al ADN nuclear activando la transcripción genética. Su función es regular el desarrollo y metabolismo celular mediante el control de la expresión genética. Entre ellos se incluyen los receptores para las hormonas esteroideas, entre otros. Los canales iónicos son estructuras que atraviesan la membrana plasmática a modo de poros que permiten el flujo selectivo y rápido de determinados iones a favor de un gradiente químico y eléctrico, desempeñando un papel fundamental en la fisiología celular. Pueden activarse por ligandos extracelulares, que son canales operados por transmisión, o como respuesta a modificaciones del potencial de membrana por canales dependientes de voltaje. Estos canales son selectivos tanto para el tipo de ion que deja pasar como para el estímulo que lo va a despertar. De manera general se encuentran cerrados y se abren en respuesta a los estímulos, de tal manera que pueden encontrarse en 3 estados: en reposo, cuando el canal está cerrado y susceptible a activarse; activo, cuando el canal ha sido activado y se abre o está abierto para el paso de iones; e inactivo refractario, cuando está cerrado y no responde a estímulos de apertura. Receptores de potasio. Presentan una abundancia en casi todas las células. Son más sencillos si se les considera los canales originarios. Consta de una familia de canales que permite la salida de potasio y son dependientes del voltaje. Su apertura y su cierre
inciden directamente en el comportamiento bioeléctrico de la célula e indirectamente en el comportamiento de otros canales. Dentro de los canales de potasio encontramos diferentes tipos. En primer lugar están los canales rectificados tardíos rápidos, que se conocen como K, y son responsables de la alta permeabilidad al potasio en la mayoría de las células excitables, permitiendo la existencia de un potencial de acción rápido. En las células cardíacas existen canales rectificados tardíos lentos. Los canales de sodio son dependientes del voltaje. Su apertura produce la entrada masiva de sodio en el interior de la célula, originando una despolarización. Son críticos para la excitabilidad eléctrica y desempeñan un papel importante en la sensación dolorosa. Los bloqueadores de estos canales pueden ser útiles para el tratamiento de dolor neuropático, así como anestésicos locales. Los canales de calcio también son dependientes del voltaje. Existen varios subtipos entre el N, L y T. Los más comunes y conocidos son los tipos L. Ejercen funciones esenciales para la célula y, a diferencia de sodio, no se inactivan bruscamente, por lo que pueden proporcionar una corriente de entrada mantenida. La mayoría de las células que tienen estos canales es regulada por estímulos externos, generalmente a través de neurotransmisores u hormonas que afectan la producción de segundos mensajeros, los cuales modulan la actividad de los canales de calcio. Los canales de cloro también son dependientes del voltaje, pero a diferencia de los canales anteriores, son permeables a un ion, se oponen a la excitabilidad normal y ayudan a la célula a despolarizarse y respolarizarse. Además, desempeñan otras funciones homeostáticas importantes y existen varios tipos. Un fármaco agonista es el que produce eficacia, es decir, el que tiene la misma afinidad por el receptor que el producto endógeno. Los efectos inducidos por este fármaco pues producen una respuesta mediada por receptor. La intensidad del fármaco o del efecto del fármaco define su grado de eficiencia. La potencia del fármaco es igual a la cantidad necesaria del fármaco para conseguir un efecto relacionado con la función normal del receptor, es decir, con su afinidad. Un fármaco antagonista es aquel que presenta una afinidad por el receptor, pero o bien no desencadena ninguna respuesta o inhibe la acción de los agonistas endógenos. El antagonismo competitivo se une al receptor e impide que el agonista desarrolle su efecto, aumenta las concentraciones del agonismo y no consigue su efecto. El antagonista funcional se produce cuando los fármacos interactúan con un receptor con funciones contrapuestas. Y por último, el antagonista químico reacciona químicamente con el agonista bloqueando su efecto.